Vamos a meditar en la palabra. Yo quiero que en primer medida podamos tener el libro de los Hechos, en el capítulo 2 abierto, porque yo quiero que leamos por un momento un texto que estuvimos viendo la semana pasada, que tiene que ver con una nueva forma de vida que Dios ha establecido sobre la faz del mundo, sobre la tierra, una nueva forma de vida que empieza con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese momento es el momento en el que la iglesia nace como tal, porque la iglesia tiene un origen, un inicio, y ese inicio es cuando el Espíritu Santo viene a morar en los corazones de todos aquellos que aceptan, que quieren realmente seguir a Jesús, convertirse en discípulos de Jesús, aprender de Jesús. Y cuando eso sucede, y lo vemos en el capítulo 2 de Hechos, que en un momento determinado el Espíritu Santo toca el corazón de una multitud, 3.000 personas deciden preguntarle a Pedro, cuando escuchan el discurso, el mensaje de Pedro, ellos le dicen: ¿qué vamos a hacer ahora con todo lo que nos has dicho? Y Pedro le dice: mirad, tenéis que arrepentiros y bautizarse. Tenéis que bautizaros, tenéis que arrepentiros de vuestros pecados, y entonces esa promesa, esa realidad también del Espíritu vendrá sobre vuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de una persona, sucede algo que es tremendamente sobrenatural, y es que esa persona se convierte en una nueva criatura que tiene una capacidad espiritual que no tenía mientras ese nuevo nacimiento no se efectúa. Mientras no hay un nuevo nacimiento, mientras, como Jesús le explicó a Nicodemo: mira, tú realmente para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, imposible que tú puedas ver el reino de los cielos. Y esto es una realidad que tenemos que entender y comprender, porque creo que se ha dado un mensaje muy distorsionado en muchos sitios, donde piensan que el simple hecho de asistir a la iglesia, es decir, de asistir al culto, a una reunión como esta, le da derecho y les hace hijos de Dios y les convierte en personas que tienen el derecho a reclamarle a Dios todas sus promesas, todas sus bendiciones, como si esto fuera una cuestión humana. Y lo estuvimos viendo la semana pasada, que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que esto no es un regalo, un don para cualquiera, sino para aquellos que creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando uno es hijo de Dios, se convierte en heredero y coheredero juntamente con Cristo de todo lo que Dios ha prometido. Es decir, hay un hecho sobrenatural de carácter espiritual que no puede faltar. A veces hablo con el equipo pastoral, con algunos consolidadores y demás, que están frustrados. A veces terminan frustrados porque dicen: pastor, lo intento por todos los medios de que entienda que hay que orar, que hay que leer la palabra, que hay que depender, y no hay forma, no hay resultado. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Puede ser dos cosas. Una, que uno no quiera. Tú tienes la libertad de no querer nada. O que no haya sucedido ese acto sobrenatural, esa intervención sobrenatural del Espíritu Santo que te convierte a ti en una persona capaz de entender el mundo espiritual. Porque a mí la palabra me dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, muertos. Pero cuando vino Cristo Jesús, nos dio vida juntamente, el Espíritu Santo, con Él. Y entonces dice la palabra en Efesios que ya estamos sentados nosotros en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, porque hemos sido resucitados juntamente con Él. Y uno dice: ¿pero cuándo pasó eso? Yo ni me enteré. Yo vine al culto, levanté la mano, hice una oración, yo qué sé, me sentí bien. ¿Todo eso pasó? Dice la palabra que sí, todo eso aconteció.
Por eso seguimos insistiendo en esa palabra que Dios nos ha traído para este año, en el que tenemos que reflexionar acerca de lo que implica ser un discípulo. Porque nadie, por muchas ganas que tenga, puede ser un discípulo de Jesús si primero no nace de nuevo. Es imposible. Y nadie puede vivir la vida que Dios ha establecido y ha puesto como pauta, como base, si primero no nace de nuevo. Si primero no es capaz de reconocer la necesidad de Dios. Porque nadie va a nacer de nuevo, nadie va a ir a Dios si no reconoce su necesidad. Algunos van porque necesitan otras cosas, pero no lo quieren a Jesús. Quieren que les salve el matrimonio, quieren que le dé trabajo, quieren que les sane la enfermedad, pero no lo quieren a Jesús. Porque cuando reciben lo que reciben, se olvidan de Jesús. Y esa realidad es la que muchos viven, lamentablemente. Por eso acomodan su vida y bueno, es algo más, es un añadido. Acudo a Dios cuando solamente necesito algo de Dios. Mientras tanto, me da exactamente igual la palabra, me da igual lo que Dios quiera, me da igual cambiar. Si soy un mentiroso, seguiré siendo mentiroso. Total, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí todo lo demás? Yo estoy para otra cosa. Mi vida es mi vida y a mí lo que no voy a permitir nunca que me coman el coco. Ignorando que ya tienes el coco comido. ¿Sí? Porque aquel que me diga que tiene capacidad para decidir siempre, que me diga entonces si cuando el pecado le dice que haga algo, no lo hace. Somos esclavos del pecado. Y el pecado te come el coco. Y te hace creer que tú vas maravillosamente bien. Y luego, a mí la Biblia me dice algo. Mira, Jesús dice, por el fruto somos conocidos. Y ahí es donde empiezas a evaluar cómo está tu vida y demás. Pero la realidad es eso. Nosotros vimos que esa nueva forma de vivir es necesaria para que un hijo de Dios se convierta en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, para que lo sea, requiere un proceso. Por eso todos los que son hijos de Dios no significa que sean discípulos de Jesús. Eso sería lo lógico, lo normal. Es como si en mi casa, ¿verdad? Nacen mis hijos y tuvieran que hacer algo extra para convertirse en hijos míos. No, ya nacieron en casa, son mis hijos. Pero lo cierto es que en el mundo espiritual hay un factor que condiciona muchísimo y es la capacidad que nosotros tenemos de decidir. Es más, aunque mis hijos hayan nacido en mi casa, si mis hijos me dicen a mí, no te reconozco como padre, yo no quiero saber nada de ti, yo me voy de esta casa, llegado un momento determinado lo pueden hacer. Y no necesariamente por haber nacido en mi casa van a ser lo que a mí me gustaría que fueran. Oramos para que eso sea así, pero nos pasa. Y con Dios pasa exactamente igual. Hay muchos que se convierten en hijos, pero que no terminan siendo, es decir, viendo el cumplimiento de todo el proceso de transformación que Dios quiere en su vida. Porque Dios no quiere, no ha nacido la iglesia, no ha creado la iglesia como la guardería. ¿Sabías que no es una guardería la iglesia? Para algunos es una guardería donde vienen para que gente más mayor, más adulta, más madura, les resuelvan la vida y los problemas. Eso es lo que hace un niño en una guardería. ¿Qué pasa en una guardería? Tú lo llevas, lo dejas, le dices, aquí te lo dejo, cuídamelo. Les llevan a jugar, le dan la papillita, le preparan todo, su rincón de juego, le llevan a dormir la siesta, porque el niño está para ser atendido así. Pero la iglesia no es una guardería. No es una guardería, aunque hay muchos, ¿verdad?, que nacen de nuevo, son niños espirituales y tenemos que ayudarles. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Mantenerlos siempre en la niñez? No, el objetivo es que crezcan.
El objetivo es que se conviertan en personas adultas espiritualmente, capaces no solamente de ser bendecidos, sino también de bendecir a los demás. Por eso Jesús llama a sus discípulos, no llama a los seguidores suyos. Él llama a los discípulos para que vayan y hagan más discípulos. Para eso Dios está obrando y está trabajando. Y veíamos la semana pasada que esa forma de vida es una forma de vida muy especial. Decía en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, que bueno, que los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 3,000 personas. Y sigue diciendo en el verso 42 que se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era gente que conocía la doctrina, que se preocupaba por aprender, que no estaban allí diciendo, bueno, da igual lo que diga el apóstol Juan, lo haremos, total como él es apóstol. No, ellos se dedicaban a aprender y se mantenían fieles no solamente en lo que aprendían, sino en aquello que se les enseñaba. Y entonces, claro, dice, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, no solamente a eso, sino también a la comunión. En la comunión se mantenían fieles en la comunión, no se juntaban ocasionalmente de vez en cuando podían, sino que ellos intencionadamente buscaban estar juntos, tenían el fundamento, dice que partían el pan, recordando continuamente que el fundamento del cristiano está en Cristo. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu vida espiritual, el fundamento tuyo no está en el centro cristiano, Cristo el camino? ¿Lo sabías eso? El fundamento tuyo es Cristo Jesús. Y mira, este local está abierto o no, el pastor se puede ir con el Señor mañana mismo o esta tarde, da exactamente igual, porque como tú dependes de Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Vas a seguir adelante. Ese es nuestro fundamento. Y cuando tú pones tu fundamento espiritual en hombres o en estructuras, vas a fracasar. Siempre estarás pensando o buscando a alguien que te sirva de gurú espiritual. Y está bien los hermanos, que el liderazgo, lo que Dios ha establecido, todo es correcto. Ya vamos a analizar un poquito todo eso. Pero, hermanos, nosotros dependemos de Cristo. Hace muchos años, cuando empezamos la obra aquí, yo recuerdo que hablando había un grupito de hermanos, éramos muy poquitos, y yo trayendo, ¿verdad?, una enseñanza, yo les preguntaba, bueno, ¿vosotros qué pensáis? En ese momento la iglesia tomó la decisión de ayudarnos económicamente para que no tuviéramos que salir a trabajar. Querían un pastor a tiempo completo, pero la iglesia no tenía la fuerza como para decir, bueno, lo vamos a tener. Y ahí estábamos haciendo nuestra economía y demás, pero para nosotros no era ningún tipo de problema. Y cuando yo le pregunto a los hermanos y le digo, ¿vosotros qué pensáis? ¿Quién nos paga el sueldo a nosotros? Y todos dicen, y el centro cristiano. Entonces yo me debo al centro cristiano. Es decir, si yo me llevo mal con el centro cristiano, ¿ya me voy a quedar sin comer? Pues yo les digo, no, hermanos, yo dependo de Dios. Si el centro cristiano un día me dice, no queremos que tú seas nuestro pastor, ¿tú te piensas que yo me voy a morir de hambre? Yo confío en mi Dios. Dios por algo lo permitirá. Y si yo no valgo para ser pastor de aquí, dicen, pastor, búsquese la vida por ahí, que usted provoca mucho gasto. Porque mi confianza no está aquí. Mi confianza está puesta ¿en dónde? En Cristo Jesús. Nuestra fe está puesta en Él. Él es el que provee, Él es el que sustenta y Él es el que nos ayuda. Por eso ellos perseveraban en ese fundamento, en las oraciones. Ellos perseveraban, se mantenían allí fieles a las oraciones. Dice que, verso 44, quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Había una unidad, no de boca, no de boquilla, sino en el espíritu. Y vendían sus propiedades y los bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya lo explicamos, no es lo que Dios nos está pidiendo, pero ahí había un amor activo. Porque ellos lo que vendían no lo usaban o lo que recibían, las bendiciones que recibían por cualquier medio, no las utilizaban solamente para ellos. No era para irse de vacaciones. Es lo que yo a veces os digo. ¿Para qué quieres una mejora económica?
¿Para qué quieres que Dios te provea abundantemente? Si la respuesta es, y para vivir mejor, yo quiero tener más cosas y demás, para ayudar a mi familia y demás, te estás equivocando. La provisión de Dios tiene que ver y tiene que repercutir directamente con la obra de Dios. Si tú tienes para comprarte un televisor de 2.000 euros, ya no sé cuántos K hay, 15.000 K de qué sé yo, no sé, pero no tienes para dar a misiones, estás perdiendo el dinero. No estás invirtiendo, estás gastando. Por eso hace falta un amor activo. Porque cuando nosotros pensamos en misiones podemos decir, ya, pero nosotros también necesitamos cosas aquí. Sí, claro que sí. Por eso confiamos en un Dios que nos va a proveer. Pero no nos vamos a olvidar de aquellos que también lo están pasando mal. Y seguimos trabajando en las misiones, que de hecho ya está abierta la feria gastronómica, no sé si lo sabías. Gloria a Dios. Date prisa que se va a cerrar, ¿eh? Y dice que todos los días con perseverancia y unánime se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos se congregaban, es decir, no iban a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Algunos confunden, este es el local donde se reúne la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa reunión, y es una reunión con un ambiente determinado. Por eso donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, da igual dónde, Jesús está en medio. Entonces si tú te juntas bajo un árbol 2 o 3 en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Jesús va a estar allí. Tú no puedes decir, ay, voy a la iglesia porque ahí está Jesús esperando, ¿verdad? Con un chaleco verde. No, Jesús está en nosotros. Tú sabes que cuando te vas de aquí, Jesús está contigo y va contigo. Y que cuando subes a la Villavesa sin Jesús está ahí. Y se siente fatal porque dice, yo no me quería colar. Y este me ha llevado a que me cuele. Y dice Jesús, yo no soy así de los que se cuelan. O de los que pasan sin pagar. O de los que llegan tarde. Jesús está con nosotros. Y dice que alababan a Dios. Alababan a Dios. Era parte de la vida, de la nueva vida, era la alabanza. No cánticos, sino a la alabanza. A través de cánticos y de muchas formas. Pero alababan a Dios. Y dice, y tenían el aprecio de todo el pueblo. Tenían un testimonio para con todos los demás. Claro, esas bases son fundamentales. Pero nosotros, yo quiero profundizar un poquito porque a veces no nos damos cuenta lo que implica todo esto. Pensamos que da igual que con el simple hecho de tomar una lección en la escuela de capacitación o en el instituto bíblico que tenemos o leer un libro es suficiente. No es suficiente. Nosotros, para convertirnos en verdaderos discípulos, necesitamos vivir la realidad de estos 9 pilares que marcan, que sostienen la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no me puede decir que no tiene tiempo para reunirse con el pueblo. Un hijo de Dios no me puede decir que no le gusta la alabanza porque le gusta más la predicación. Un hijo de Dios no puede dormirse cuando se está aprendiendo, cuando se activa. Un hijo de Dios no puede estar diciendo, bueno, lo que está diciendo como no va con mi problema, me entra por aquí, me sale por aquí. Un discípulo, ¿verdad?, llega a ser alguien que vive esta realidad de forma natural y que cuando le falta eso, se siente vacío. Yo no puedo entender cómo puede haber gente que se pegue 3 semanas sin congregarse. Y ojo, no porque estén enfermos o lo que fuera, sino porque es que ahora que llega el buen tiempo, es que, pastor, el culto tendría que ser sobre las 9 de la noche, porque así cuando vuelvo del campo, porque por la mañana me chafas la ida. Salimos de aquí y encima como te enrollas tú, y por la tarde no me da tiempo, estoy ahí en medio de la barbacoa y tengo que salir corriendo. Y son cosas que a nosotros, hermanos, nos hacen ver dónde estamos. Pero luego no podemos quejarnos cuando no somos capaces de vivir esa realidad. Ahora bien, esa forma de vida para algunos es una utopía.
¿Sabéis lo que es una utopía? Algo que no es real, algo que es imposible, que es solamente un sueño, un anhelo. Para algunos es eso. Para algunos decir que sí tienen que congregarse, que no tienen que dejar de congregarse, que cada vez que tengan la oportunidad de juntarse con el pueblo es necesario que estén. Para algunos eso es sobrecargar la vida y dicen, no, esto es una locura, no puede ser. El decir, no, no, es que tú tienes que guardar la unidad. ¿Qué unidad ni qué unidad? Yo no lo aguanto. Y es una utopía. Y entonces luchamos a veces de forma carnal, es decir, con nuestra fuerza, tratando de convencer. No, mira, hermana, usted tiene que entender que Dios le ha puesto y que usted tiene que, no sé, cuidar la unidad. No, no, es que, hermana, usted tiene que aprender de la palabra, porque si usted no aprende de la palabra toda la vida va a necesitar que le preparen papilla y usted tiene que crecer. Ya, pero yo llevo toda mi vida sin estudiar y encima lo poco que he estudiado era muy malo y ahora me van a poner a estudiar. Tenemos niveles de todo. Vida cristiana, servicio cristiano. Está la escuela de capacitación que es básico. Tenemos el CESTAD que es a nivel universitario. Tenemos todos los niveles habidos y por haber. Tú no puedes decir, no, no, no. Por eso, insisto, para algunos es una utopía. ¿Y sabéis qué pasa? Que mientras nosotros vivimos en esta realidad, el mundo sigue avanzando. La gente se sigue muriendo sin Cristo. Dios sigue esperando que alguien responda al llamado, que alguien diga, aquí estoy yo dispuesto a convertirme en discípulo tuyo, Jesús. Porque es una decisión personal. Aquí estoy yo dispuesto, Señor, a ser cambiado, yo a ser transformado, a salir de mi confort, de mi zona de confort, de mi comodidad, pero no por mí, sino por ti, Señor, por amor a ti, por amor a tu obra, por amor a lo que tú estableces. Me has salvado, me lo has dado todo. Señor, quiero obedecerte a ti. Puede que no esté de acuerdo con el pastor o con mi responsable o con lo que sea, pero te quiero obedecer a ti. Y como te quiero obedecer a ti, estoy obligado a llevarme bien. Esa es la vida que hace de un hijo de Dios un discípulo. No es venir al culto. Y te puedes hartar de venir al culto domingo tras domingo y seguir siendo el mismo, solo que un poco más religioso. Y cuando nosotros pensamos en esto y decimos, Señor, claro, es tan importante esta realidad de esa forma de vida, esas bases, cuando te pones a ver en la palabra, como Dios sabe nuestra incapacidad, nuestra limitación, Él ha generado y ha creado un ámbito propicio para que esa vida pueda ser vivida en realidad. Y ese ámbito propicio es el que se vive dentro de ese ambiente que solamente puede existir cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde empiezan los conflictos, porque no entendemos muy bien cuál es la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué función, qué pinto yo dentro del cuerpo de Cristo? Esto es así. Por eso el cuerpo de Cristo es tremendamente importante, es fundamental, es indispensable. Ejerce una, ¿cómo diríamos? Una importancia, una influencia total en lo que es el discipulado. Tú quieres convertirte en discípulo de Jesús, tendrás que ser parte del cuerpo de Cristo. Y te voy a explicar por qué. Pero ser parte del cuerpo de Cristo implica aceptar ciertos principios que Dios ha establecido para el cuerpo de Cristo. Y explico. Dentro del centro cristiano Cristo el Camino, nosotros nos movemos con ciertas pautas. Es decir, la Biblia y Dios no nos ha dicho a nosotros a qué hora poner el culto. Lo ponemos a las 11 de la mañana porque creemos que es una hora buena para poder estar. Pero lo que pasa en el culto, la actitud con la que nosotros nos movemos y con la que hacemos todo, tiene que ver con lo que la palabra dice. Por eso tenemos que diferenciar muy bien. Y el conocer esto
A nosotros nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque ser parte del cuerpo de Cristo genera el ambiente, el cuerpo de Cristo, la iglesia, genera el ambiente propicio. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir la vida que Dios ha establecido para los hijos de Dios que quieren convertirse en discípulos. Ahora, si te das exactamente igual todo, esto no es para ti. Pero si tú realmente entiendes que Jesús solamente va a contar con los discípulos, a los hijos los bendice, los trata y bueno, y hasta por ahí no más. Pero los discípulos son los que son tenidos en cuenta por Dios. Jesús no llamó en Mateo 28 a las multitudes que le seguían. Él llamó a los discípulos y les dio una pauta y les dijo que tenían que ir a hacer más discípulos. No le dijo id a ser seguidores, prosélitos. No. Les dijo id y haced discípulos y tenéis que enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todo lo que vosotros habéis recibido es lo que ellos tienen que vivir y recibir. Por eso el discipulado se transmite y se genera de generación en generación. Y hemos llegado hasta aquí gracias a que ha habido muchos discípulos de Jesús que han entendido esto y que han compartido la palabra y que han pagado el precio para que nosotros pudiéramos estar aquí. Por eso en el capítulo 12 de Primera de Corintios, fijaos lo que dice en el versículo 12, porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo, porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y vamos a ir leyendo poco a poco este capítulo 12, porque en este pasaje que tenemos desde el versículo 12 en adelante, se nos habla del cuerpo de Cristo. Aquí Dios le trae una revelación a Pablo acerca de ese ambiente, de ese ámbito propicio en el que nosotros estamos destinados a movernos si hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso dice que solamente hay un cuerpo. Está diciendo en este pasaje que hemos leído que solamente hay un cuerpo, pero que ese cuerpo lo forman todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, es decir, los que han sido sumergidos. No olvidemos nunca que la palabra bautismo significa sumergir. Está diciendo aquí el apóstol Pablo que todos aquellos que han sido tomados por el Espíritu y colocados dentro del cuerpo, sumergidos, son los que forman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces podemos estar aquí muchas personas, pero si el Espíritu Santo no te tomó a ti y te introdujo dentro del cuerpo, aunque estés aquí, no podrás entender, no podrás avanzar, estarás bloqueado, lo intentarás, harás algunas cositas que te vengan bien, pero no durará eso en el tiempo. ¿Por qué? Porque no estás dentro del ámbito propicio preparado por Dios para que un hijo, una persona pueda desarrollarse y cumplir la verdad de la palabra, el propósito de su palabra y obedezca a Dios. Y eso es así, da igual, yo me encuentro con gente que, hermanos, le digo 1000 veces las mismas cosas, con la Biblia le cambio de versión, se lo digo en griego, en hebreo, en arameo. No entiende nada. Y entonces yo tengo que decir, vale, entiendo, comprendo, es que puede que no esté dentro del cuerpo de Cristo. No, pero ¿cómo que no? Si lleva 10 años viniendo a la iglesia, ya, pero es que el fruto a mí me hace ver como que aquí pasa algo.
Y a lo mejor un día sí fue incluido, pero ahora, como no ha crecido, no ha madurado, se comporta exactamente como dice Gálatas, Gálatas capítulo 2, que el hijo, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Porque necesita de gente que esté a su lado llevándolo de la mano y que lo cuide. Entonces hay muchas cosas que hacen, muchos que siendo hijos, pero el tema es que aquel que no crece y no madura, después de 10 o 20 años, yo realmente me tengo que preguntar dónde está parado, si después de 15 años, 10 años, sigues haciendo lo mismo. No cambia nada. Sigues pensando exactamente igual, sigues comportándote exactamente igual, pero eso sí, ahora pones a Dios en medio de todo. Si Dios quiere, no, hermano, Dios le bendiga. Da igual que nosotros hablemos así. El fruto de nuestros actos es lo que dice quiénes somos. No hay otra forma. Y entonces este texto a nosotros nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos involucra, nos incluye. Tú podrás ser parte del centro cristiano, lo que no significa que seas parte del cuerpo de Cristo. Y lo que a nosotros nos interesa es ser parte del cuerpo de Cristo. Si como parte del cuerpo de Cristo luego nos juntamos con hermanos que son parte de esa parte, podremos vivir lo que hemos visto en Hechos 2:42. Si no es así, es inútil. Todo esfuerzo es inútil. Y generamos planes, proyectos, no sé, actividades para tratar de sustituir lo que no hay. Y es imposible. Lo que no ha hecho el Espíritu Santo no lo puede hacer hombre alguno. ¿Me estás entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que entender que, claro, que hay una acción espiritual totalmente, que todos somos parte de lo mismo y esto nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar, ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos que todos somos parte de lo mismo, empezamos a tomar la responsabilidad que nos toca. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no te sientes parte de algo, te da exactamente igual. Yo veo a la gente, qué sé yo, chavales que a veces se ponen, ¿no? Se ponen a merendar y demás, ¿qué es lo que hacen? Como ese no es el portal de su casa, tiran todo allí, ¿o no? ¿Lo has visto eso alguna vez? Gente que hace cosas que no las haría en su casa. Nosotros hemos encontrado aquí chicles pegados en la silla. Dudo mucho que en el sofá de la casa de quien lo pegó haya chicles pegados. Lo dudo. Lo dudo. Alguna vez dije, voy a hacer la prueba del ADN y voy a descubrir quién lo ha pegado. Y me voy a ir a su casa a ver si tiene chicle pegado. Pero como no es suyo, no es mi responsabilidad. Si se rompe algo, que lo paguen otro. Total, yo ni diezmo, ni ofrendo, ni nada. Lo mío es mío y lo demás también es mío. Ya está. Cuando tú entiendes que eres parte de algo, con un plan y un propósito, asumes responsabilidad. Y claro, somos todos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y claro, a alguno le puede dar igual. ¿Te has preguntado alguna vez quién paga la luz? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde han salido las sillas donde te sientas? Igual vino un ángel y nos trajo las sillas. Las tuvimos que comprar. Te voy a decir algo, como no paguemos la luz, nos la van a cortar. Y uno dice, ay, y aquí hace frío y hace calor y tal. Pero tú ¿te has preguntado lo que cuesta mantener esto? A veces no te lo preguntas, ¿sabes por qué? Porque dice, es que no va conmigo. Y damos por sentado de que las cosas saldrán y fluirán y no es mi responsabilidad. Por eso cuando nosotros entendemos que somos parte del cuerpo, nosotros decimos, a ver, ¿cómo puedo yo aportar al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi aportación? Y tu crecimiento espiritual. Esa es la mayor y mejor aportación que puedes dar tú al cuerpo de Cristo. Que crezcas, que madures espiritualmente, que te conviertas en lo que Dios quiere que tú te conviertas, que no seas de los que pasa el tiempo y no eres nada, que seas un verdadero hijo, un verdadero discípulo, una discípula de Jesús.
Porque eso te ayudará a tomar una responsabilidad y dices, a ver, esto, ¿qué formulario tengo que llenar? Ninguno, porque es el Espíritu Santo el que te va a bautizar en el cuerpo. Él es el que te va a introducir, el que te va a sumergir en la realidad de la iglesia. Y entonces cuando eso sucede, tú te empiezas a preguntar muchas cosas y a asumir una responsabilidad que de otra forma no la asumes ni te preguntas. ¿Sabes por qué? Porque dices, no va conmigo. Lo que le pase al mundo no va conmigo. Lo que le pase a Navarra me importa dos pepinos. No va conmigo. Yo solamente quiero tener y llegar a final de mes sin problemas, pagar mis cosas, tener mis vacaciones, tener mi coche, ser feliz en mi casa. Lo demás no me importa. Pero cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú dices, yo no puedo estar indiferente a aquello a lo que Dios le está quebrantando el corazón. Porque Dios vino y se hizo hombre en la persona de Jesús por amor al mundo. Porque el mundo estaba perdido. Porque no vino Jesús a condenar al mundo, como dice Juan 3:17, sino a que el mundo sea salvo por él. Y cuando no nos importa eso, no asumimos ninguna responsabilidad y vivimos solamente pensando en que todo el mundo tiene que darnos algo a nosotros. Y eso no es así. Ya Cristo te lo dio todo en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Y cuando eres involucrado, entonces dices, somos parte de lo mismo. Soy parte del plan de Dios en el mundo. A mí cuando me decían, estábamos en Goroave, que nos juntábamos, hay un grupo de hermanos, y algunos venían y decían, y nos preguntaban, ¿no? ¿Y tu iglesia es grande? Y le digo, claro que sí. Mi iglesia son cientos de miles de millones, cientos de millones de personas, no de miles, sino de millones de personas en el mundo, porque el cuerpo de Cristo es uno. La iglesia es una. Tú podrás tener tu congregación más grande o más pequeña, pero yo, hermano, yo me siento parte de lo que está pasando en China, de lo que está pasando en Corea del Sur, de lo que está pasando en Argentina. Me siento parte porque soy parte del mismo pueblo, de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir, ay, nosotros qué miserables, ¿por qué Dios bendice tanto a aquello? Y a mí no, Dios nos bendice porque la obra de Dios no para. Y mientras nosotros estamos aquí luchando para abrir una obra en Barañáin, pues en China están continuamente abriendo obras. Y yo digo, gloria a Dios, la iglesia del Señor crece, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo no se detiene, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no se detiene. Entonces necesitamos, luego sigue diciendo, necesitamos entender esto, que todos somos parte de lo mismo. Si tú no te sientes parte, tienes que preguntarte por qué. Tú puedes decir, no, yo no me siento, no estoy de acuerdo con esto. Mira, tú puedes encajar en algún grupo determinado. A lo mejor tú dices, yo no me siento parte de esta congregación. Vale, pero el no sentirte parte de esta congregación tiene fácil solución. Tú puedes ir a otra congregación. Porque nosotros no somos los que tenemos aquí el monopolio. Que no hay, nadie se va a salvar si no viene aquí. No, tenemos otras congregaciones, hay otras congregaciones. Lo que pasa es que cuando uno asume que es parte de lo mismo, no atenta contra los demás. Es decir, yo anhelo y yo deseo, yo no puedo estar atentando contra la vida y el desarrollo de otras congregaciones, porque somos parte de lo mismo. Es el cuerpo de Cristo. Por eso me da mucha pena cuando otros atentan contra nosotros. Y yo digo, bueno, que hagan lo que quieran, pero yo no voy a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso es tan importante entender que somos parte de lo mismo. Tú no puedes desentenderte del que tienes a tu lado. Tú no puedes decir, a mí me importa muy poco. Si lo haces, tienes que preguntarte el por qué. Porque a veces esas son reacciones de heridas que hay en el corazón. Y algunos se mueven así, en base más a las heridas, y entonces se reaccionan
por cuestiones que han sufrido. Que yo tuve, no, un pastor que era muy chungo y ahora todos los pastores son chungos. Es como si yo dijera, no, todos vosotros sois muy chungos porque yo he conocido a algunos creyentes muy chungos. No, tú eres tú, ¿o no? Y te tengo que conocer. Estoy abierto a que me invites a comer un chuletón, ya verás, ahí nos vamos a conocer. Pero sigue diciendo el verso 14, dice, además, explica todo eso, dice, pero además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como ha querido. Oh, menuda revelación. O sea que no es no es el pastor. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso, lo cierto es que son muchos los miembros, pero es un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, escucha, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, cuando nosotros leemos esto, yo llego básicamente a una conclusión. Primero, es que todos somos necesarios. Cuando nosotros estamos hablando del plan de Dios, de la obra de Dios, tú primero tienes que entender que eres parte de lo mismo, el cuerpo de Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, todos somos necesarios. Pero el ser todos necesarios, el hecho de que nadie sobre, hay que matizarlo bien. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no entendemos, no aceptamos a veces o no hemos interpretado bien el lugar en el que Dios nos quiere poner. Porque a mí me está diciendo que los miembros del cuerpo de Cristo, el que los pone en su lugar, ¿quién es? ¿Quién? Perdón, no he escuchado, perdonadme. ¿Quién? Dios. Entonces tú tienes que encontrar el lugar donde Dios quiere que tú estés, ¿o no? ¿Dónde viene el problema? No, yo no me voy a juntar con mi grupo de discipulado porque yo quería ser líder. Y hay otro que está llevando esa labor. Y algunos atentan contra sus responsables de discipulado. No, yo no estoy de acuerdo, yo no esto, yo no lo otro. Y tú dices, pero a ver, ubícate. Si tú no eres el responsable, aporta conforme el lugar y el momento y lo que Dios te ha dado para que tú aportes, pero no hagas la guerra. Porque si no, la vida de los discípulos es imposible. Porque ellos se reunían, perseveraban, tenían ahí con unidad y con perseverancia se juntaban, partían el pan, tenían comunión. Eso es lo que Dios nos ayuda. Pero cuando tú puedes vivir esa realidad de forma natural, cuando entiendes tu lugar. Y Dios dentro del cuerpo de Cristo te ha puesto un lugar y te ha establecido un espacio. Y hay veces que no has llegado al cumplimiento de ese lugar idóneo donde Dios te quiere. Y mientras tanto vas creciendo, vas aprendiendo. Fue como los discípulos de Jesús, hermanos. Algunos quieren ser como los apóstoles después de Pentecostés, que se dedicaban a imponer las manos, a la palabra y demás, pero se olvidan que esos apóstoles primero tuvieron que ir con Jesús, eran los que preparaban la mesa. Eran los que estaban ahí para escuchar, los que dejaron su trabajo para seguir a Jesús y aprender.
Eran de los que cuando Jesús le decía, vete para allá y prepara para que tengamos ahí la Pascua y la celebremos y demás. Y ellos iban y lo hacían. Ellos se iban formando, forjando hasta que llegó el momento. Pero cuando Dios llama, Él no cambia de opinión, porque Él ve a nuestras vidas con una perspectiva eterna. Dios no está diciendo, bueno, voy a apostar por este muchacho, espero que no me salga rana. ¿Sabés lo que significa eso, no? Espero que si es así, ay, que no me falle, que no me falle. ¿Tú te piensas que Dios, que es eterno, omnisciente, no sabe si le vas a fallar o no? Claro que lo sabe. Por eso Él nos llama y dice la palabra de Dios que los llamamientos y los dones son irrevocables. Si Dios te llamó para algo, Dios no dice, ay, bueno, me equivoqué. A ver si funciona con otra. Y como no puede ser pastor, que sea, bueno, ujier. Si Dios quiere que tú seas algo, Él te llama, te capacita. Pero es tu responsabilidad encontrar el lugar y el espacio y darte cuenta que eres necesario. Por eso cuando tú piensas en la obra del Señor y tú dices, bueno, eso que se encarguen otros, no estás asumiendo tu parte dentro del cuerpo de Cristo. Cuando tú te reúnes con tu grupo de discipulado y pasas, a mí me suelen decir, pastor, ya no sé, le voy a mandar, no sé, a hacer señales de humo. Le mando mensajes, SMS, Telegram, WhatsApp, llamadas, de todo. Ni señales de vida. Luego se me ofenden porque cuando me ven me has tenido abandonado. Tan difícil es entender que eres necesario. Tan complicado es entender que tu aportación tiene también un valor. Pero claro, la aportación no entra de cualquier forma. Hay un ámbito propicio donde nosotros tenemos que ubicarnos, donde nosotros tenemos que saber dónde estar y cómo estar, donde nosotros llegamos después de un proceso en el que Dios nos ha trabajado. Y cuando tú entiendes eso, te conviertes en una persona útil, no por el cargo. Algunos dicen, ay, pastor, yo quiero, para cuando yo predique, micrófono dorado, ese negro que es un poco soso. ¿No habéis visto que hay dorados, hay de colores rojos? Yo quiero uno así. Y estas luces se pueden movilizar para que me enfoquen a mí. Cuando tú eres útil, tú estás siempre diciendo, ¿qué puedo aportar? Cuando tú asumes que eres necesario, tú dices, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo aportar? Y bueno, esto, pero no podría hacer esto otro, sí, prepárate y lo podrás hacer. Y esa es la realidad del cuerpo. Todos tienen un lugar, todos tenemos un lugar. Y ese lugar Dios lo da a cada uno según a Él le parece. Por eso dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es una verdad muy importante. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Significa que si tú piensas que nadie necesita lo que Dios te ha dado, es que no entiendes lo que implica ser parte del cuerpo. Cuando tú te mantienes al margen, nosotros nos necesitamos, hermanos. Y voy a decir algo que a veces nos gusta escuchar, pero nosotros necesitamos a todo tipo de personas a nuestro lado que Dios permite que estén a nuestro lado. Hace muchos años a mí un predicador me dijo, mira, Juan Carlos, si tú quieres realmente crecer, necesitas 3 personas a tu lado. Necesitas un amigo, porque el amigo te va a aguantar todo. El amigo es amigo, te dirá las cosas, porque no estará preocupado por quedar bien contigo, porque un amigo que te ama realmente te dice las cosas y te ayuda. Y eso es bueno. Rodéate de gente que sean verdaderos amigos. Por eso no podemos decir, a mí me da gracia cuando dice, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? Y tienen 500.000 amigos. No, amigos no son todos. Podrás tener 1, 2, gente. Dice, el otro tipo de personas necesitas un mentor. Es decir, alguien
que te mentoree, alguien que te ayude a crecer en aquello que Dios te ha llamado. Yo digo, gloria a Dios, esto, un amigo, un mentor, qué bendición. Y el tercero dice, necesitas un opositor. Porque el que se opone está siempre poniéndote los pies sobre la tierra. Y entonces nosotros decimos, bueno, hay veces que no estarán de acuerdo en lo que uno dice, en lo que opina y los demás, y no está mal. Nosotros lo que tenemos que entender que a veces esa oposición, cuando es puntual, cuando es sana, ¿me entendéis? Porque claro, está hablando un opositor, se refería a esto, es decir, no es que nosotros invitemos a los enemigos del Señor a entrar aquí para que nos mantengan, no, eso ya están, nos van a encontrar en la calle y en todas partes. Pero él habla dentro del contexto, me hablaba dentro del contexto nuestro. Nosotros hay veces que es bueno que alguien nos diga, no, mira, no lo veo, no lo estoy, pero con esa sanidad. Ahora, el que sistemáticamente nunca ve nada y te está haciendo la guerra, a ese hay que reprenderlo. Pero ¿entendéis lo que digo? Un amigo, un mentor, un opositor. Y a veces necesitamos gente que saque de nosotros lo peor para poder ser trabajados delante del Señor. Sí. ¿Cuántos queréis ser trabajados por Dios? De esta forma, sigue diciendo verso 22, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y los miembros del cuerpo que consideramos menos dignos los vestimos con más dignidad, y los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. Porque los que nos parecen más decorosos no tienen necesidad de nada, pero Dios ordenó el cuerpo dando mayor honor al que menos tenía, para que no haya divisiones o desavenencias en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Dentro del cuerpo de Cristo Dios establece equilibrio. Equilibrio. Dios hace las cosas de tal forma que mantiene todo equilibrado. ¿Sabéis por qué? Porque estamos todos relacionados los unos con los otros. Si aquel que es muy espiritual solamente porque está lleno de dones y de capacidades de Dios se relacionara con esa gente que está en ese nivel, habría un desequilibrio y tendríamos, el grupo de los que no tienen dones, que se sienten aquí, los que tienen uno aquí, los que tienen dos. No, hay un equilibrio. Dice que Él pone una honra. Por eso es importante que entendamos esto, porque estamos nosotros relacionados espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay alguien que no está a lo mejor al nivel que nosotros pensamos que debería estar, pero está dentro del cuerpo y Dios quiere usarle, esa persona será tan útil como aquel que aporta más. Por eso yo no puedo como pastor decir, hermanos, miradme a mí, aquí el iluminado, estoy un poco más iluminado ahora con estas luces, pero ahí el ungido. Yo entiendo que Dios me ha puesto como pastor, me ha dado unos dones, unos talentos, tengo que desarrollarlo, pero te quiero decir una cosa, aquí estamos todos dentro de lo que es el cuerpo y el cuerpo de Cristo nos lleva a tener ese mismo sentir y nos movemos. ¿Por qué? Porque estamos relacionados. Dios pone equilibrio y no es por lo que se ve o se aparenta, sino por lo que hay, por lo que se produce. Fijaos lo que dice el verso 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Da igual que tú seas el pastor o no lo seas, pero si tú te preocupas por los demás, entonces dentro de ese orden que Dios establece, tú estarás aportando para el cuerpo de Cristo. Y hay una conexión que es totalmente espiritual. No olvidemos que es el Espíritu el que nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Y es el Espíritu el que nos relaciona unos con otros. Por eso dice que si un miembro del cuerpo está mal, se duele, ¿qué pasa con el resto? Y sentimos el mismo dolor.
¿Es así o no es así? Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Por eso, si tú escuchas el testimonio de un hermano que dice, oh hermano, quiero dar un testimonio, he logrado, Dios me ha ayudado y demás, y tú sientes rabia, tienes que ir al Señor y pedirle perdón porque eso se llama envidia. Te tienes que alegrar con las bendiciones. Y eso es lo que hace que la vida que Dios ha establecido para el discipulado, pueda realmente aportar. Yo conozco sitios donde es mejor que no se junten los hermanos porque terminan peleados, terminan diciéndose cosas que no edifican, terminan hablando de otros, terminan atentando contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia. No desarrollan nada que pueda generar crecimiento. Al contrario, entonces esas no son las reuniones, esas no son los momentos a los que Dios se refiere cuando los primeros discípulos empezaban a reunirse y a perseverar en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan, en la doctrina. No es ese el ambiente. El ambiente es el que Dios ha establecido dentro del cuerpo. Un ambiente que a nosotros nos recuerda evidentemente que todos somos importantes, que todos somos necesarios, que estamos relacionados los unos con los otros y que ocupamos un lugar porque al Espíritu Santo de Dios le ha parecido bien. Y cuando nosotros entendemos, hay armonía para que no haya divisiones, para que no haya desavenencias dentro del cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Por eso ser discípulo no es venir el domingo al culto, es mucho más. Vamos a ponernos en pie. Pedir que los hermanos de la alabanza vengan. Y que puedan ayudarnos Mira, cuando el cuerpo de Cristo funciona bien, hay un resultado. Es decir, el reino de los cielos se establece y crece. Entiéndeme bien. No se trata de grandes locales y de mucha gente en una reunión. Se trata de gente que ha entendido su lugar, que ha captado la importancia que tiene, que ha comprendido que está donde está porque la gracia de Dios se ha manifestado, que se siente útil y necesario, que Dios le ha dado algo que puede compartir con los demás, que le ha dado Dios la capacidad de sentir algo que de otra forma no sentiría, y es preocupación por su obra, por el cuerpo de Cristo, por los hermanos. La iglesia, cuando nació allí en Jerusalén, el día de Pentecostés, no nació para que se quedase allí en Jerusalén. El mandato de Jesús era ir a todas las naciones, pero a decirles qué, a transmitirles qué, y la vida del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo en un momento determinado decía, mira, hay muchos que han salido de nosotros, pero no son de nosotros. Y yo anhelo, de verdad, que Navarra conozca el Evangelio, porque el cuerpo de Cristo está haciendo y cumpliendo la labor y el mandato que Dios le estableció. Yo no quiero más gente aquí en la iglesia que venga a escucharme a mí. Yo quiero discípulos de Jesús. A mí no me preocupa mucho si aquí hay mucha gente, poca gente o nadie de gente. Nosotros hemos tenido cultos donde estaba mi esposa, yo y mis hijos. ¿Pensáis que eso nos afecta? No, hermano, esto no es lo que perseguimos. Yo lo único que sé es que el propósito de Dios es que Navarra le conozca, que España le conozca, que cada persona pueda conocerle. Es más, el propósito de Dios es que sus hijos
funcionemos como tales, que no nos conformemos con estar en un cultito y a ver qué me van a dar hoy, a ver si la alabanza es muy emocionante y lloro o no lloro. Eso es secundario. Nos podrían cerrar la iglesia, podría empezar una persecución y da igual, porque donde nos reuniéramos 2, 3, 4, da igual si lo entendemos conforme el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús va a ser glorificado y muchos conocerán de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Estadísticamente es sorprendente, pero la iglesia crece en los lugares donde más crece, es en los lugares donde está siendo perseguida, donde no les dejan tener locales como estos, donde se les prohíbe tener una Biblia, donde se les puede acusar de ir y perder el trabajo y mil cosas más. Pero ahí están los verdaderos discípulos que no necesitan de lo exterior porque lo tienen a Cristo. Y esos discípulos, hermanos, por poner un ejemplo, en China, lugares donde la iglesia está perseguida, eso de tener unos altavoces como estos, ellos cantan y alaban a Dios y hablan así todo bajito. No vaya a ser que un vecino o una vecina les denuncie, pero no dejan de alabar a Dios. Son capaces de caminar kilómetros para no perderse la oportunidad de estar. Tenemos la hermana Miriam. ¿Dónde está Miriam? Bueno, anda por ahí. Miriam Arceo. Allá estás. Ella viene de Cuba. Anda que no hacen kilómetros en Cuba para ir a un culto. Horas. Y algunos dicen es que no tienen otra cosa que hacer. Vamos a ver. Cuando tú tienes una motivación, mueve cielo y tierra. Y la motivación es esto, el propósito. Y nosotros, hermanos, tenemos que entrar dentro de ese propósito. No podemos cambiar el orden establecido por Dios si queremos ver lo que Dios prometió. Si queremos el resultado que Dios prometió, nosotros tenemos que vivir como Cristo Jesús, como la palabra de Dios nos dice que debemos vivir. Y para eso hace falta ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú no entiendes nada de esto, tienes que buscar de Dios y pedirle a Dios que te ayude, porque puede que necesites arrepentirte de tus pecados, pedirle a Dios perdón de tus pecados, no considerar tu opinión como la más sabia y la más justa, sino humillarte delante de Él y reconocer que necesitas de Cristo, que perdones tus pecados para que el Espíritu te incluya dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, porque ahí no te va a meter nadie. No hay hombre sobre la faz de la tierra que lo pueda hacer, solamente Jesús. Y yo quiero terminar este tiempo orando porque creo que es importante que nosotros le podamos pedir a Dios que nos ayude en todo esto. Como os dije, ya estaremos profundizando en cada uno de estos 9 aspectos que estuvimos hablando y que llevamos hablando, para que podamos entender muy bien qué es congregarse, que podamos entender muy bien qué es alabar a Dios, qué es tener unidad. Todo eso hay que saberlo, porque cada uno puede tener su concepto, y cuando tenemos conceptos equivocados, catalogamos las cosas conforme nuestro concepto y no conforme la verdad. Pero mientras tanto, la mayor preocupación es: ¿de qué nos sirve saber lo que es la alabanza si tú no tienes capacidad de alabarle a Dios? ¿De qué nos sirve saber que es importante la doctrina si no te importa lo que Dios dice ni estás con la actitud de obedecerle? ¿De qué te sirve todo eso? Por eso todo tiene su inicio. El día de Pentecostés inició algo, y como consecuencia vino una forma de vida, porque ellos fueron incluidos dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia había nacido, y como la iglesia había nacido, empezó a comportarse y a moverse como tal. Aunque muchos que fueron parte en momentos determinados negaron a Jesús, se apartaron. Pero hermanos, hasta el día de hoy predicamos de Cristo porque ha habido un remanente fiel
que ha entendido que lo que Cristo comenzó allí no ha acabado, que solamente acabará cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y cuando la iglesia sea llevada a su presencia, entonces las cosas serán diferentes. Mientras tanto, nos toca este punto, esta realidad de responsabilidad. Y yo quiero pedirle a Dios que nos ayude. El viernes se lo decía a los hermanos del ABC. Llegó un momento que yo le dije: ¿para qué venís? Si no tenéis intenciones de conocer de Jesús y crecer de Jesús. Saludo a todos los alumnos del ABC. ¿Para qué? ¿Estás perdiendo el tiempo? Conoce a Jesús. Que sea Jesús quien te hable, quien te ministre. Y ya verás cómo empezarán a cambiar tus conceptos, tus principios. Y empezarás a alinearte con los conceptos y los principios de la palabra de Dios. Forma parte de la bendición para Navarra. La oración trasciende límites, de forma que lo imposible será posible. Como Jesús dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Sigamos orando por los pueblos de Navarra. Hay solución en Jesucristo. Si alguien quisiera investigar la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo. ¿Me estás ofreciendo una pistola cargada? Una pistola que no podrías disparar. Como periodista he dedicado toda mi carrera a destapar la verdad. Hasta que mi esposa un día me planteó el mayor reto de mi vida. No estoy dispuesto a perder a mi mujer y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones. La tumba vacía es una evidencia. ¿No son evidencias lo que buscas? En la vida todos apostamos por algo. La pregunta es, ¿a qué apostar? Aunque estaría encantada de ayudar a un colega escéptico, lo que estás planteando es imposible. ¿Podría Jesús haber sobrevivido al tormento de la cruz? No hay ni una sola evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión. No porque yo escriba algo y lo entierre durante siglos, se convertirá en verdad. ¿Cómo explicarte que lo que siento es lo más real que he sentido en mi vida? Estoy rezando por ti. ¿Realmente quieres saber la verdad o te das por vencido? No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo. Nadie ha podido probar nunca si este es el sudario auténtico de Cristo. Pero cuando se contemplan esos ojos por primera vez, algo cambia en el interior de quien los mira. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.